Hebreos capítulo 12, leamos el día de hoy. Solo vamos a leer el versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Me escuchan bien así, verdad? ¿Cierto? No me puedo arrimar mucho el micrófono porque arriba se distorsiona el sonido. Entonces nos toca así. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice allí la palabra de Dios: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Estamos hablando del peligro de perder la fe. Peligros para el cristiano. El peligro de perder la fe. De eso estuvimos hablando hasta hace 8 días. Hoy vamos a hablar del peligro de perder la carrera. Hasta hace 8 días estuvimos viendo una teoría, nos estaba dando el autor, con ejemplos. Nos estaba mostrando que la fe funciona, que la fe es efectiva, que la fe es eficaz, y que por eso nunca jamás de los jamases hay que perder la fe, porque la fe funciona. Entonces, a Enoc le sirvió para salvarse. A Noé le sirvió para salvarse de la tragedia, pero no solo él, sino que le sirvió también para salvar a su familia. Y en este caso la fe de Noé afectó a su familia. Y hace 8 días vimos la fe de Abraham, que le ayudó a alcanzar las promesas de Dios. Y de ahí para abajo hay más ejemplos, más personajes, más historias que no vamos a leer porque este no es un estudio exhaustivo de la carta a los Hebreos. Pero todo el capítulo 11 busca decirnos eso. La fe funciona, la fe es eficaz, la fe es efectiva, por eso nunca usted debe perder su fe. El capítulo 12 comienza con las palabras por tanto. Por tanto quiere decir que ahora el autor va a unir lo que ha dicho en el capítulo 11 con lo que va a decir en el capítulo 12. Y quiero que sepa que este texto bíblico está ambientado en un estadio. Él va a usar la metáfora de un estadio, de lo que pasa en un estadio, con el fin de dejar una enseñanza acerca de cómo no perder la fe, para no perder la carrera, ¿sí? Y de lo primero que empieza a mencionarnos es una nube de testigos, nos habla ahí. De una gran nube de testigos, que tenemos muchos testigos. Si seguimos el ejemplo que nos quiere poner del estadio, entonces quiere decir que esos testigos son los que están en la grada, son el hincha número 12. Ellos son los que nos pueden testificar que la fe funciona. ¿Y quiénes son esa nube de testigos? Todos los del capítulo 11, que yo solo le mencioné uno. Le mencioné ahí estaba Abel, ¿verdad? Se mencionó a Abel, se mencionó a Enoc, se mencionó a Noé, se mencionó a Moisés, se mencionó a Abraham, se mencionó a Gedeón. Bueno, muchos personajes. Él dice, todos ellos están en las gradas, todos ellos son el hincha número 12, todos ellos nos testifican que la fe funciona, que por eso no hay que perderla. Y entonces nos va a decir ahora cómo hacerle para no perder la fe. En tiempos donde puede ser muy fácil perder nuestra fe, vamos a aprender esta mañana cómo hacer para no perder la fe. Amén. Entonces él dice, comienza diciendo, despojémonos de todo peso. Es lo primero que hay que hacer. Despojémonos de todo peso. Para no perder la carrera, para no perder la fe, hay que despojarse de todo peso. Hará muchos años, cuando yo era un muchacho, un predicador muy joven,
muy inexperto, muy inmaduro todavía. Bueno, me pasó algo con este texto bíblico. Y es que yo quería ser misionero y pues me mandaban a los pueblos a que yo apoyara a los pastores. Y yo llegaba del pueblo allá y el pastor me decía, usted predica tal día, tal día y tal día. Listo, pastor. Y un día me dio por predicar de este texto en una iglesia en Muso, Boyacá. Me dio por predicar de este texto. ¿Y sabe qué hice, hermano? Me desvestí en el púlpito. En pantaloneta. Solo en un púlpito. Solo en pantaloneta, Dios mío, yo no sé cómo hice eso. Y bueno, el pastor no me regañó ni me dijo nada, sí, yo como que le gustó, no sé, ¿sí? pero porque yo quería explicarle a los hermanos, o sea, yo pasé al púlpito en Muso, en una tierra caliente, con un sombrero, con una chaqueta, pasé con zapatos, bueno, todo así, y empecé a decirle a los hermanos, si quiero correr una maratón, ¿qué tengo que hacer? Quitarse el sombrero, y yo voy a quitar el sombrero. ¿Y qué más? Y quitarse la chaqueta, y voy a quitar la chaqueta. Y cuando pues la gente me... ¿Y qué más? Quítese la camiseta, la camisa, y yo me quitaba la camisa y... ¡Ay! Cuando empecé, quítese el pantalón. Yo me quité. Pero yo tenía una pantaloneta abajo porque yo me lo intuía. Entonces yo, y así prediqué ese día. Bueno, eso no se debe hacer, ¿no? Son inmadureces. Pero lo que yo quería decirle a los hermanos era eso. Si usted quiere correr la carrera cristiana, tiene que quitarse de todo peso, de todo lo que les corre. No fue la mejor manera de explicarlo, ¿verdad? Pero eso era lo que yo le quería decir. Hoy día quiero que ustedes piensen en los corredores de maratón, ¿cierto? Hay dos tipos de corredores básicamente. Los de carrera corta, 100 metros en 9 segundos. Usain Bolt, masa muscular, un negro hermano como de 3 metros, masa muscular tremendo. O sea que es hijo de un pastor, ¿no? Es hijo de un pastor. Y el tipo es así, corre 100 metros en 9 segundos. Y el corredor de maratón, usted lo ve y le da lástima verlo. Ay, niña, ay, pobrecito ese muchacho, pero ¿con qué lo alimentarán, verdad? Porque ellos, para correr sus maratones, se deshacen de todo peso, de cada gramo de grasa que les sobre, incluso de cada gramo de masa muscular que les sobre. Tienen que quedar livianos para poder correr 42 kilómetros en 3 horas. ¿Usted cree? Yo me subía a la caminadora allá en el gimnasio donde podía ir y yo hacía por mucho 5 kilómetros en media hora. Por mucho. Imagínense cuánto me tardaría en hacer 42 kilómetros. ¿Ah? ¡Me muero! ¡Me desaparezco! Pero porque tengo mucho peso, hermano. Agregué grasita, masita muscular, lo que sea que haya ahí, ¿cierto? Pero tengo mucho peso y así no voy a poder correr nunca eso, ¿eh? Y esa es la idea que el autor quiere dejarme en la mente. Si usted quiere correr la carrera cristiana, tiene que quitarse el peso de encima. Todo peso de encima. Allá está el hincha número 12 dándole vítores, echándole burras para que usted no se dé por vencido, mostrándole con su vida, su testimonio, sus hechos, que la fe funciona. Pero para que le funcione, usted tiene que despojarse de todo peso. ¿Y cuál es el peso? El peso son aquellas cosas que no son pecado, pero que estorban mi caminar cristiano. ¿Cómo la ven? Peso es todo aquello que no es pecado, pero que estorba mi caminar cristiano. Y yo voy a citarle un ejemplo. Por ejemplo, hay amistades que no son pecado, pero que son peso, ¿cierto? Hay actividades que yo hago, hobbies que tengo, maneras de entretenerme que tengo, que no son pecado, pero que me estorban, que son peso, son gramos de más, que no van a dejar correr mi carrera. Y así quiero que usted piense esta mañana en eso. Piense esta mañana, usted ahí en su puesto, ¿qué cosas hay en su vida que son peso? Recuérdelo, no son pecado, pero le están estorbando para que usted camine su vida cristiana, corra su vida cristiana de manera adecuada. ¿Cuáles serán esas cosas? ¿Qué serán esas cosas que usted tiene allí? Entonces, tenemos ahí, hay que correr sin peso, es lo primero que él dice.
Si corre con peso, pierde la carrera, pierde la fe, puede perder la fe. Así que esté atento a eso. Luego nos dice que hay que liberarse, despojarse también, del pecado que nos asedia. Ahora sí nos habla de pecado. Una cosa es peso, otra cosa es pecado. Y pues de pecado sí no tenemos mucho que definir. Todos aquí sabemos lo que es el pecado. No sé si todos aquí sepan lo dañino que es el pecado. No sé si ya se dio cuenta. Pero empezando porque la paga del pecado es muerte, siguiendo porque el pecado le roba energía espiritual. El pecado le roba gozo espiritual. El pecado le roba el ánimo espiritual. Y por eso él dice ahí que usted tiene que despojarse del pecado que lo asedie, que lo acecha, que está ahí atento. Y de ahí que el cristiano todos los días de su vida, cada mañana, cada tarde y cada noche, cada segundo que vive con Cristo, está en una constante lucha con el pecado, casi que es una de sus principales metas en la vida, no dejarse agarrar, apabullar del pecado en su vida. Eso es lo que hace el cristiano. No sé los que no son cristianos, pero al menos los que hace el cristiano es eso. Y en eso lleva 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, los años que le cuesten, en eso lleva. Porque sabe que el pecado, si lo consiente, si lo abraza, si lo ama, si lo quiere, le roba el ánimo espiritual, le roba fuerza, le roba gozo espiritual. Hay que deshacerse entonces del pecado. ¿Qué pecados tienen su vida? Que lo asedian, que me están acechando a todo momento y que le están impidiendo correr su camino cristiano. Hay que despojarse del peso, porque hay peso. Pero también hay que despojarse del pecado, porque hay pecado. Y ese sí lo identificamos más fácil, ¿cierto? Sabemos que el orgullo es pecado, sabemos que la ira es pecado, sabemos que las mentiras son pecado, sabemos que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, sabemos que el chisme es pecado. Todas esas cosas, dice, tienes que luchar contra ellas para que de esa manera puedas correr tu camino cristiano. Si no luchas contra eso, vas a terminar al cabo de los meses o de los años perdiendo tu carrera, perdiendo tu fe. ¿Dicen amén? Amén. ¿Cómo? Porque, mire, cuéntame una anécdota de un mecánico. No sé si aquí alguien es mecánico o Dios me guarde. Sí, lo que le voy a decir lo ofende. Pero algo del mecánico es que es bien boquisucio, ¿verdad? El mecánico uno lo ve con una cerveza en la mano mientras aprieta las tuercas y una boca pero sucia. ¿Sí o no? Que tienen moto carro, podrán decir. Y son tremendos. Pero es la anécdota de un mecánico que se convirtió a Cristo. Y él tenía esa debilidad. Él seguía con la boca sucia. Hijo de para arriba, hijo de para abajo, hijo de para todos los lados, maldiciendo. Todo terrible, tremendo. Entonces un día sintió carga en su corazón. Dios mío, yo no puedo hacer esto porque yo soy cristiano, yo no puedo andar en esto. Se fue a hablar con el pastor y dijo, pastor, mira que yo tengo un problema, pastor. Pastor, yo digo groserías. Y yo he cambiado otras cosas en mi vida, pero esto no he podido dejarlo. No he podido dejar a un lado esto. El pastor dijo, bueno, vamos a hacer una estrategia, hermano. La estrategia es que cada vez que usted venga a decir groserías, se va a cantar un corito cristiano. Se va a cantar una alabanza cristiana. Y el hermano dijo, bueno, amén, vamos a seguir esa estrategia, a ver. Al otro día pasó el pastor para el taller del hermano. Y dice, bueno hermano, Dios lo bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido con el problema aquel que me contó? ¿Cómo va este día? Yo digo, bueno pastor, pues, la verdad es que me he cantado unas 1000 canciones, ya voy. Y me inventé 3, además. Esta historia ilustra perfectamente lo que es nuestra lucha contra el pecado, ¿verdad? Que tenemos que darla, librarla, poner nuestra fuerza y nuestro empeño en lograr. ¿Qué se supone? Que usted sea cristiano. Conforme pasan los años, menos pecador es, menos malandro es. Pero que es el colmo, que entre más años pasan, peor están algunos.
entre más años pasan estancados en los mismos pecados. No se supone que sea así. Se supone que entre más años usted pasa en Cristo, más maduro, más firme, más pecados va dejando, más se va puliendo en Cristo, más se va santificando. Y la gente que es así es la que al fin y al cabo no va a perder su fe, ni va a perder la carrera. Amén. Entonces Él nos dice, hay que quitarse el peso. El peso, hay peso. No son pecados, pero son peso. Son estorbos. Y luego dice, hay que quitarse de encima, además de eso, el pecado. Hay que quitarse. Y luego para terminar, porque aquí el pan, claro que me demoré un poquito. Bueno, ahí veo cómo le agarro. Mire, dice, finalizando, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra ahí, bueno, ahorita me surgió una duda. No sé si es el verbo corramos o la palabra carrera. Alguna de esas dos. Me perdona la imprecisión ahí. Alguna de esas dos. Creo que es carrera. De esa palabra griega que ahí traducen carrera, es de donde sacan nuestra palabra castellana agonía. Y qué bueno que el autor lo diga, ¿verdad? Que me está diciendo que la carrera cristiana es agonía. ¿Hay momentos de recompensa en la vida cristiana? ¡Amén! ¿Hay momentos de victoria en la vida cristiana? ¡Amén! ¿Hay momentos de gozo y alegría? ¡Amén! Pero la vida cristiana también es agonía. Es una carrera de agonía. Volviendo a los corredores de maratón, o a esos otros que caminan chistoso, que le hacen a la marcha, ahí van en la marcha. O sea, ¿usted ha visto cómo termina esa gente las carreras? Tras de que son feos cuando empiezan, flacos, esgarbados, huesudos, llevados, parece una calavera, hermano. Cuando terminan esas carreras, parecen de 4 días de muerto ya. Ojerosos, sudados hasta decir nomás, no saben ni dónde están. Llegan a la meta y miran para todos lados. Yo lo he visto. Y miran para todos lados así y ¡pum! Caen ahí desmayados. Agonía. Agonía. Eso es agonía. Cuando yo estaba como en séptimo, octavo, en el colegio donde yo estaba, el deporte que practicaban era maratón. Pero el profesor de educación física era de maratón, entonces a él le gusta y nos ponían a eso. Nos sacaban del colegio de la Plaza de Bolívar, allá en el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar, hasta el Chorro de Quevedo. ¿Cuántos fueron al Chorro de Quevedo? Ay, ahora aquí nadie fue al Chorro de Quevedo. Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Oh, santidad Jehová. No sé qué es el Chorro de Quevedo. Chorro de Quevedo, donde echan chicha los marihuaneros. Claro que nosotros no íbamos a echar marihuana, ¿no? Porque nosotros éramos los alpetas. ¿Sabes qué, hermano? Nos sacaban corriendo hasta esa loma. Y hermano, Dios mío, eso es trepando. Y uno con 12 años, flacos, mal alimentados, porque en esa época no nos alimentaban bien. Flacos, mal alimentados. A mitad del camino, yo me acuerdo que uno se apoyaba contra las paredes de las casas. Y ya quería parar, no podía parar por donde no llegara, o llegar en cierto puesto, pero después de cierto puesto le bajaban la nota a uno. Y uno no, bueno, al final del año yo llegaba de tercero, de cuarto, de quinto. Pero al comienzo llegaba por nada último con la lengua afuera, vuelto nada. Agonía. Agonía. Pura agonía. Va uno al gimnasio ahora ya grande. Y sabe uno que tiene que hacer cardio, porque el músculo más importante no es ni el bíceps, ni el tríceps, ni el pectoral. El músculo más importante es el corazón. Apréndaselo. Oye, ejercítelo, ¿no? Porque esa pandemia le hizo daño. Los veo menos a Marta. Marta está cada vez.
Las flacas, ¿sí la vio? Bueno, las flaquitas, bueno. Pero el resto de mis hermanos los veo gorditos, con llantita, y termina, por ejemplo. Y hoy yo me subo allá, bueno, ya no porque por la pandemia no me dejan ir, pero yo me subo allá. Desde el primer momento que uno sube a esa cinta y empieza a correr, por allá algo en su interior le dice: para, no me hagas esto, no más, por favor, ya. Y empieza esa media hora que uno está en esa cinta, es media hora de agonía y es la media hora más larga de su vida. Los que se han subido en un demonio, esos son. ¿Alguno aquí se ha subido en un demonio? ¿No le digo? ¿Sí, sí? Bueno, por fin una. Y yo, cuando el cuerpo me dice: para, yo les subo más. Y eso sudo y todo, pero ahí terminó la media hora. Siempre la he terminado. Pero eso es agonía, eso es una agonía terrible, ¿no? Que este viejo es masoquista. No es masoquista. Masoquista es que uno tiene una meta, una determinación. Así como en la vida cristiana. La vida cristiana es agonía también. Hay momentos donde usted dice: pero yo que estaré pagando, Dios mío, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? Y el apóstol Pedro le dice: pero ¿por qué te sorprendes del fuego de la prueba? Como si algo extraordinario te sucediese. ¿Lo ha leído? Dice el apóstol Pedro, dice: pero ¿por qué te sorprendes? Agonía es la vida cristiana. Y qué bueno que nos lo diga. Y si alguien no se lo ha dicho, le estaba mintiendo, le está diciendo mentiras. Ahí el autor lo dice: corramos con paciencia la carrera, la agonía, la lucha que tenemos por delante. Amén, hermanos. Ahora, dice: corramos como con paciencia. Como la vida cristiana es agonía, se requiere una gran dosis de algo, y es paciencia, persistencia, seguir adelante, no desfallecer, no rendirse. Y como dijo el apóstol Pablo: ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni el hambre, ni la desnudez, nada pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada pueda separarnos. Como dijo el apóstol Pablo, así tiene que ser. Y tiene que haber una determinación en usted, una decisión en usted. Y el Señor, no sé qué pase con los años, porque cosas nos pueden pasar con los años. El año pasado solo nos pasó lo impensable, pero cosas nos pueden pasar con los años. Pero Señor, mi determinación es no apartarme de ti, es no desfallecer, es no dejar tus caminos nunca. Ayúdame, Espíritu Santo. Esa es la determinación. Si no hay determinación, si no hay decisión, no hay entonces en qué persistir. Pero si usted tiene la decisión de seguir a Cristo, usted persistirá en ella, sin importar las cosas. A veces uno dice eso, y yo lo digo con temor. A años yo lo decía: no importa lo que vengan a mí las fieras. Porque yo... Después que le empiezan a pasar un montón de cosas, dice: ay Dios mío, ay Dios mío. Entonces yo lo digo con cuidado. Digo, no sé qué pueda pasar con los años. Pueden pasar cosas muy feas, pueden pasar cosas muy terribles, pero aún sabiendo eso, tenemos que tener la determinación de no apartarnos nunca, de no perder la fe y de persistir en ello. Tengo una historia aquí que se la voy a leer. Ustedes saben que yo casi nunca leo, siempre cuento, pero quiero leérsela así tal cual la encontré, y quiero que le presten mucha atención a esta historia. La escribió, está escrita en un libro que se llama Un Hogar, un autor llamado Glenn Watson. Dice aquí, yo no sé si será Guasón o qué, no sé cómo se pronuncia eso. Yo a duras penas hablo español.
Entonces, yo espero que se diga Glenn Wasson, como sea. Dice, relató una experiencia simple que tuvo un profundo efecto en mí. Había estado limpiando matorrales en las montañas durante varias horas, cuando tomó un descanso para almorzar. Se sentó en un tronco. El paisaje era hermoso, junto a un arroyo, bosques a su alrededor y un cañón cerca. Pero sus contemplaciones fueron interrumpidas por una abeja persistente que comenzó a atormentarlo, zumbándole alrededor de su cabeza, amenazándolo con su aguijón. Glenn la rechazó por un gesto, pero volvió. Esta vez la tiró al suelo y la pisó. Pero para su asombro, la abeja emergió de la arena para renovar su ataque. Esta vez Glenn aplastó el insecto en la arena, llevando todas sus 210 libras sobre ella. Terminado el hecho, regresó a su almuerzo. Pero finalmente, por el rabillo del ojo, notó movimiento en la arena cerca de sus pies. La abeja se estaba arrastrando de regreso a la tierra de los vivos. Glenn, intrigado, se inclinó para mirar. El ala derecha de la abeja parecía estar bien, pero la izquierda estaba arrugada como un trozo de papel. No obstante, la abeja se estiró y probó su ala, moviéndola lentamente hacia arriba y hacia abajo. Pasó sus patas a lo largo del ala dañada, tratando de enderezarla. Al mismo tiempo, la abeja se preparó y manipuló a sí mismo lo mejor que pudo. Trató de recuperarse del desastre. Finalmente, intentó usar su ala, pero la izquierda parecía irremediablemente lisiada. Glenn se arrodilló en la arena y se inclinó para mirar más de cerca. Al ser un piloto veterano, sabía mucho sobre alas. Concluyó que la abeja nunca volvería a volar. La abeja, sin embargo, tenía otras ideas y siguió trabajando con su ala, tratando furiosamente de presionar los puntos arrugados, estirando los puntos rasgados y aumentando el ritmo de su aleteo. Mientras Glenn, todavía de rodillas, observaba, la abeja intentó volar. Logró una elevación de 3 pulgadas antes de estrellarse contra la tierra. Sin inmutarse, lo intentó una y otra vez. Cada esfuerzo fue un poco más exitoso, aunque a veces la abeja volaba erráticamente de una manera u otra. Por fin la abeja despegó, zumbó sobre el arroyo y desapareció. Cuando la abeja desapareció, escribió Glenn más tarde, me di cuenta de que todavía estaba de rodillas y permanecí de rodillas durante algún tiempo. Es decir, el hombre estaba sorprendido de lo que acaba de ver. Y a mí que me late mucho que tenemos que ser como esa abeja, ¿verdad? A veces se nos dañan las alas, ya no hay ala. Hay que reparar el ala, hay que recuperarse del desastre. A veces nos caen 210 libras encima, pero hay que salir de la tierra y arrastrarse, así sea arrastrarse.
Y a veces intentamos volar, pero lo que nos encontramos es con el piso una y otra vez. Pero no hay que dejar de intentar. Que seguramente la persistencia nos llevará de nuevo a volar, hermano. Pero no hay que desistir. Hay que seguir adelante. Hay que echarle ganas al asunto. Hay que ponerle amor. Hay que ponerle interés a la cosa. Que los únicos que están perdidos y vencidos son los que no aprenden la paciencia en la vida y la persistencia. Entonces, el autor nos dice: despójate del peso. Hay cosas que no son pecado, pero son peso. Hay amistades, hay actividades, hay situaciones, hay cosas en tu vida que no son pecado, pero que son un peso. Y hay que liberarse de él. Cada gramo de ese peso hay que quitárselo de encima. Ahí hay que liberarse del pecado. El pecado que nos acecha a toda hora. Pero hay que luchar contra él. Hay que batallar contra ese pecado. Porque si no lo hacemos, el pecado, uno de sus efectos es que nos roba energía, nos roba gozo, nos roba fuerza espiritual. Y por eso nos hallamos desanimados y tristes muchas veces. Sin querer seguir a Cristo más. Porque hemos consentido el pecado en nuestra vida. Por último, nos dice, ahí el autor nos dice, y tienes que correr, tienes que agonizar, aquí vas a agonizar. Pero cuando te toque agonizar, persiste. Sé como la abejita, persiste. Que tarde o temprano, porque la fe funciona, volverás a volar. Porque la fe funciona. Ya usted lo sabe, ¿verdad? Yo creo que usted ya se dio cuenta que la fe funciona. La fe realmente funciona. Y por eso no hay que perderla. Amén. Amén. Su rostro. Y oremos.